todos hemos orado por Argentina, oramos no solo un día de elecciones, pero debemos orar y bendecirla con la paz del Señor. Qué bueno es que como congregación podemos orar en esta hora por nuestra Argentina. No importa el resultado de lo que sea el voto en esta noche, en esta tarde, cuando sepamos, pero bendigamos a Argentina con la paz del Señor, con la presencia del Señor. Oramos al Señor. Padre, nosotros queremos, si no cantamos, por lo menos bendecir a Argentina. Y decir que, Señor, estamos viviendo un tiempo difícil quizás, pero nosotros queremos bendecir. Queremos bendecir nuestra patria hermosa. Tú la llenaste de tantas riquezas, tantas cosas preciosas. Señor, como decía aquella canción, la pintaste con la mejor acuarela. Señor, ríos, mares, montañas, todo ello. Pero, Señor, nosotros queremos orar en esta hora para que la paz de Jesucristo reine en todo lugar, que haya armonía, que haya paz, que haya comunión verdadera con todos, en todas partes, Señor. Que haya paz en el hogar, que haya paz en los gremios, que haya paz en las autoridades, que haya paz en cada pueblo, Señor. Y nos han metido en la cabeza muchas veces pensar que hay una grieta que nos divide. Quisiéramos que haya unidad en Cristo Jesús y que tú seas proclamado el Señor de nuestra patria. Que reine la paz en todo lugar, Señor. Que reine el amor, que reine la comprensión, que reine el entendimiento. Señor, que todo sea posible para una patria mejor. Te rogamos que tomes autoridad sobre las personas que serán elegidas próximamente para ocupar lugares importantes, pero que ellos sean temerosos de ti y tengan toda la seguridad de que solo si tú les guías podemos llevar a una patria mejor, una patria llena de tu amor, de tu paz, de tu presencia en todo. Bendecimos a nuestro país en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo andamos con la maratón de palabra? ¿Bien? ¿Seguro? Le preguntaba a los jóvenes antes de la reunión para orar y me dijeron que costó un poquito más esta semana. Hubo un día por ahí, libro de los Hechos, capítulo 16 al capítulo 28, algunos se quedaron con las ganas por allí, ¿verdad? ¿Todos recibieron el cartoncito para esta semana? Sí, si a alguno le falta, levante la mano para que los sugieres se lo entreguen. Este azulcito por acá están las lecturas para esta semana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tienen? Si lo tienen, muy bien. Si no lo tienen, levante su mano, que alguien le va a entregar para que podamos entrar en otra etapa de esta maratón. Estamos entrando en las cartas apostólicas, muy lindas, con un mensaje muy claro. Pero pensando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo decía, cuánta riqueza hay en la lectura de estos pasajes de las Escrituras. No sé lo que ustedes extrajeron al fin de la lectura de todo el libro de los Hechos. Muchas cosas podrán decirme, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que me llamó la atención y quería recalcar, reforzar el pensamiento de ustedes en esta misma noche al hablar. Al libro de los Hechos de los Apóstoles que leíamos, se le llama también los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y quisiera pensar de alguna manera en el obrar del Espíritu Santo allí en el libro de los Hechos, pero cómo también podemos pensar que ese obrar del mismo Espíritu Santo pueda ser en nosotros. ¿Lo cree? ¿Amén? Poco amén. Tenemos miedo de que sea el obrar del Espíritu Santo como en el libro de los Hechos. Sí es posible porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el Espíritu Santo hizo cosas maravillosas en el libro de los Hechos que están relatados por Lucas, que con más diligencia, dijo, se propuso poner en orden las cosas que habían acontecido allí con los apóstoles,
cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quisiera estar y obrar en medio nuestro y hacer las mismas cosas, señales, prodigios y maravillas que vemos allí. Recibiréis poder, le dijo el Señor a los apóstoles, antes de ascender a los cielos. Recibiréis poder. Y entonces quisiera leer un pasaje del libro de los Hechos cuando está el relato de las palabras que Pedro pronuncia en el día de Pentecostés, que nosotros consideramos un día especial porque es la manifestación del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 en adelante, para abreviar un poco este pasaje, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Si saltamos unos versículos, pasamos al 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Estamos nosotros allí entre ellos, ¿no es cierto? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una síntesis del mensaje de Pedro hablando del Cristo que con autoridad y poder venció la muerte y la promesa que Él le había dado, que serían llenos del Espíritu Santo. Y cuando la gente comenzó a interrogar, quería saber cómo podían ellos ser llenos del Espíritu Santo. La promesa, Jesús le dijo: recibiréis, quedaos allí, quedaos en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el cumplimiento de la promesa es prometida: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Fue el tomar la profecía de Joel
diciendo que derramará su espíritu sobre toda carne, los jóvenes, los ancianos, todos recibirían algo especial en la presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que interrogarnos cuando leemos el libro de los Hechos. ¿Estamos nosotros en esa lista de aquellos que podemos sentir que hemos recibido el Espíritu Santo, que podemos hablar, que podemos profetizar, que podemos hacer señales y prodigios, maravillas, como el Señor lo hizo en aquel tiempo? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. No era una especialidad para unos y no para otros, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo, fueron llevados al concilio también, y allí el Espíritu Santo dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio razón de su fe, del milagro que había podido hacer, porque tenía la presencia preciosa del Espíritu Santo. Y luego dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar en que estaban congregados tembló y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar tembló y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero primero, para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿qué necesitaron? Que fueran, como dice, llenos. Dios tiene para nosotros la llenura del Espíritu Santo. Depende de nosotros si somos llenos o no somos llenos del Espíritu Santo. Y por eso vale la pena preguntarnos, ¿esto es así? Cuando el Señor fue ordenando su iglesia creciente, llegó el momento en que había algunas dificultades cuando servían las mesas, cuando daban de comer a los que necesitaban. Y dice que se levantó una murmuración de los griegos contra los judíos, y dice que entonces los apóstoles decidieron que era bueno que eligiera gente que pudiera servir las mesas. ¿Cómo dijeron que tenían que ser? Varones, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Varones llenos del Espíritu Santo. Y entonces da los nombres de los que eligieron en aquella hora, pero tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo. Y para cualquier servicio, aunque parezca lo más simple, porque era servir las mesas, era alcanzar el pan, dar de comer a los necesitados, buscaron varones llenos del Espíritu Santo para poder servir al Señor en cualquier área de nuestra vida, cualquier cosa que sea. Si estás acá, si tocás, si cantás, si dirigís, si estás sirviendo, si limpiás acá o lo que quiera que sea. Hoy cuando estábamos por comenzar el templo vi que algunas hermanas pasaban con el escobillón, con la palita de la basura, algo estaban haciendo, pero para todo el servicio siempre necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para hacerlo con gratitud, con expresión de gozo, de servicio. Ser lleno del Espíritu Santo es condición para poder servir al Señor en ese tiempo y en esta hora. Eligieron varones llenos del Espíritu Santo. Y luego cuando eligieron los varones, algunos de ellos, cuando dice que Esteban vivió un momento muy particular, el Espíritu Santo llenó a Esteban en una hora muy especial, cuando lo apedrearon, cuando fue el primer mártir cristiano, dice que Esteban vio la gloria de Dios, puesto lleno del Espíritu Santo, puestos en los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio la gloria de Dios, pero primero fue lleno del Espíritu Santo. A veces decimos, cómo quisiera yo ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Vale la pena preguntarnos. ¿Por qué no puedo ver? Manifiesto la gloria de Dios en mi vida, la gloria de Dios en mi familia, la gloria de Dios en la iglesia en todo momento. Esteban alzó los ojos al cielo, pero lleno del Espíritu Santo. Y entonces verdaderamente él vio la gloria de Dios. Qué emocionante, qué tremendo tiene que haber sido ese momento para Esteban de ver la gloria de Dios. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué habrá percibido él en aquel momento? Vio la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, sentado sobre su trono o en una cruz dando su vida por nosotros. No sé cuál fue, pero él tuvo una expresión, una
manifestación extraordinaria de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cuando seguimos en el libro de los Hechos vamos encontrando una y otra expresión de muchos que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? A lo mejor el Espíritu Santo no puede llenar nuestra vida porque nuestra vida está ocupada con otras cosas que no son del Espíritu Santo. Y entonces es tiempo para pensar y quitarlos. Cuando el apóstol Pablo, o cuando era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco con toda autoridad para perseguir a los cristianos, pero se encontró con el Señor, una luz, una voz, lo derribó, quedó ciego, entró allí a la ciudad de Damasco y allí después Dios tuvo que revelarle a un hombre, Ananías, y le dijo, andá, porque aquí él está orando. Dijo, Señor, no puedo ir. ¿Cómo voy a ir si este hombre está con autoridad para matarme, para ponerme preso, para cualquier cosa? Podía hacerlo. El apóstol Pablo tenía esa autoridad, pero le faltaba mucho para tener la autoridad plena. Y dice que el Espíritu mandó a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y dice que el Espíritu le dijo a Ananías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sería más importante para Pablo, recibir la vista o ser lleno del Espíritu Santo? Sanidad, le había dado Dios poder de sanidad a Ananías para decir que le imponga las manos y que recobraría la vista, pero que también que sería lleno del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo después puede hablarnos y hablarnos del Espíritu y enseñarnos sobre el Espíritu y decir que no podemos entristecer, que no podemos anular al Espíritu Santo de ninguna manera, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Después más adelante de Jerusalén, cuando el Espíritu Santo había ya extendido el Evangelio, había llegado a Antioquía, dice en el capítulo 11, 22, 24, de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Él estaba predicando, pero con autoridad y con poder, porque dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Puede ser el mejor predicador, el más elocuente, pero si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, la palabra es hueca, es vacía, no tiene sentido. Pero Esteban, varón lleno, Bernabé, varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una multitud fue agregada al Señor. Cuando queremos ver que la multitud se mueva, tenemos que pensar cómo estamos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros personalmente y aún como congregación, como iglesia, tenemos que vivir, pensar en ser llenos del Espíritu Santo. Y cosas semejantes y van ocurriendo cuando uno sigue en la lectura del libro de los Hechos, capítulo 13. Allí nos encontramos con algo extraordinario. Pablo reprendiendo a aquel mago Elimas. Cuando Elimas estaba estorbando la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo lo maldijo de alguna manera y dijo, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¡Ay! ¡Qué coraje tenía Pablo para decirle a Elimas, hijo del diablo! ¿Te animás a decirle a alguien hijo del diablo? ¡Ah! Te van a dar con algo por la cabeza. Pero lleno del Espíritu Santo, Pablo dijo, hijo del diablo, estás molestando, enemigo de toda justicia. Y así podremos seguir pensando en cómo Dios estaba obrando a través de todo el libro de los Hechos, pero de una forma extraordinaria, porque todos aquellos que participaban en la extensión del Evangelio del Reino de Dios por todo lugar, eran gente llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, decir, lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. No es de boca para afuera, ¿no? De acá. Quiero ser lleno del Espíritu Santo.
el obrar del Espíritu. Qué interesante es. En el capítulo 5, verso 32, cuando hablamos de ser testigo de Cristo, dice que nosotros somos testigos. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. Debemos pensar que tenemos siempre la oportunidad de testificar, pero junto con el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio, el que confirma la palabra, el que vive la realidad de eso. Y así podemos pensar. Y seguimos analizando y les repaso el libro de los Hechos porque tiene tanta riqueza por allí. Hubo un momento en que alguien dejó de ser un cristiano veraz, estaban en el grupo y cuando llegó el momento de traer sus bienes, ¿quién era ese? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Mintieron. Hay que ser veraz en la vida, hay que ser veraz, hay que tener la capacidad suficiente para decir esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, esto es lo que te doy, Señor, esto es tuyo porque tú me lo diste, te lo entrego a ti, tengo la capacidad para dar. Pero cuando los apóstoles se dieron cuenta, Pedro dijo, has mentido al Espíritu Santo. ¿Se puede mentir al Espíritu Santo? Puedo intentarlo. ¿Cuál va a ser el resultado? ¡Ah! ¿Qué resultado tuvo? Ananías y Zafira. La muerte instantánea cayó porque había mentido al Espíritu Santo. Uy, si el Espíritu Santo sigue haciendo eso en nuestros tiempos, ¿cuántos mentirosos puede haber? ¿Cuántas veces le mentimos al Espíritu Santo? Decimos, sí, sí, Señor, pero hacemos después lo que se nos da la real gana. El Espíritu Santo nos da a nosotros una capacidad para hablar con autoridad y con poder la palabra del Señor. Es interesante cuando pensamos allí que el Espíritu Santo, cuando Esteban fue apedreado, dice que no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Nos da autoridad y poder, nos da palabra que tiene autoridad. No podían resistir la palabra, el Espíritu con que les hablaba. Quedaban sorprendidos, no podían resistir, no podían contradecir lo que Esteban estaba diciendo. La palabra de Dios, Dios nos da autoridad. ¿Tienes autoridad? Cuando hablas la palabra, ¿sientes que tienes alguna autoridad para decir la verdad de Cristo a los que te escuchan? Tenemos que tener autoridad. Una palabra de autoridad. No podían resistir el Espíritu, la sabiduría con que les hablaba. Qué tremendo es pensar cómo el Evangelio corría en ese tiempo, porque había una sensación de poder. No podían resistir, no podían resistir. El Espíritu Santo es algo que Dios nos da. Dice el Evangelio que Dios nos da su Espíritu por medida, nos da un poquito a Él, otro poquito al otro, nos da todo, la plenitud del Espíritu Santo, nos da el Espíritu por medida. A veces nos equivocamos, a veces pensamos que por lo que hacemos voy a recibir más del Espíritu Santo, por lo que estoy dando voy a recibir más del Espíritu Santo. Eso le pasó a aquel mago Simón, que viendo lo que acontecía quiso comprar. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque el Espíritu Santo no se puede comprar ni con dinero, ni con acciones, ni con lo que yo hago, que soy más, que soy mejor, que puedo hacerlo de esta manera. Entonces yo soy lo importante, cuando por el contrario, es el Espíritu Santo y no lo puedo comprar con nada. El Señor me da en la medida en que yo estoy dispuesto a pagar el precio por eso. Y es precioso pensar que el Espíritu Santo sigue obrando y muchas veces nuestra vida cristiana nos refleja que hay un poder en nosotros, nos refleja que hay una autoridad en el Espíritu Santo. A veces tenemos temblores, tenemos miedos y el Espíritu es el que puede darte la fortaleza necesaria. Es interesante lo que dice
en un pasaje tan lindo que dice que las iglesias de Judea, Galilea, Samaria, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Tenían paz en toda Judea, Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces decimos, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo capacidad, yo no puedo hacer esto? El Espíritu Santo, si sos lleno con el Espíritu Santo, serás fortalecido. Eran fortalecidas las iglesias todas por la presencia del Espíritu Santo que inculcaba en ellos el coraje, el valor para proclamar el mensaje precioso de Jesucristo. Las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Y el Espíritu sigue siendo el mismo y quiere darte fortaleza y quiere dar fortaleza a la iglesia para que realmente la iglesia impacte en la sociedad, impacte en esta ciudad, impacte en todo lugar. El pastor está en Comodoro Rivadavia porque tratamos de llegar también hasta allí para impactar el mensaje de Jesucristo, porque podemos ser fortalecidos por el Espíritu, todas las iglesias, todo eso. Qué maravilloso es pensar que cuando Pedro pensaba, a Pedro le dijo el Espíritu Santo. ¿Te dice algo el Espíritu Santo alguna vez? ¿Escuchaste hablar al Espíritu Santo? Varias veces dice en la Escritura acá, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo dijo. Qué bueno es pensar, debo escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo. Y el relato interesante es cuando Pedro estaba allí en Jope y tuvo aquella visión que había toda clase de animales y él tenía hambre y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. 3 veces. Y él dijo, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas, no voy a comer ahora. Y entonces, cuando él estaba pensando, cuando pensamos en entender la palabra, el mensaje de Dios, dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hay 3 hombres allí, anda con ellos. Si no, Pedro no hubiera ido ni aunque lo empujara. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, hay 3 hombres ahí que están golpeando a la puerta, no vaya ningún criado a atenderlo, anda vos y anda con ellos, no tengas miedos. Y Pedro tuvo que ir y fue a Cesarea y allí proclamó el mensaje, porque allí estaba aquel centurión romano temeroso de Dios que había recibido también visión por el Espíritu Santo y hizo venir a Pedro verdaderamente. El Espíritu me dijo que fuese sin dudar ante los hermanos allí. Él está dando este testimonio. Y podemos pensar en otras cosas que a veces nos cuesta entender. Hay un momento en que aparece un tal profeta Agabo que daba a entender por el Espíritu, capítulo 11, verso 28. Daba a entender por el Espíritu. Qué hermoso es pensar que podemos entender lo que Dios quiere decirnos cuando estamos atentos a escuchar. Habló de una gran hambre y ellos ordenaron las cosas para ayudar a los necesitados en aquel momento. El maestro, ministrando estos al Señor y ayunando, también dijo, el Espíritu Santo comenzando la obra misionera más grande de la historia. Estaban ellos ministrándose al Señor y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. El Espíritu Santo es el gestor de la misión y tenemos que estar atentos si Dios nos llama, nos pide. A veces nos cuesta pensar que el Señor puede llamarme a mí. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo a lo mejor te está hablando y quiere apartarte para algún ministerio, para alguna tarea especial. Y estás, como dice también en el libro de los Hechos, que resistían al Espíritu Santo. Como vuestros padres lo resistieron en el desierto, resistieron la voz del Señor. Y ellos dicen, y estamos ahora nosotros resistiendo al Señor. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Te habló alguna vez Dios de que serías apartado para el ministerio? Nos cuesta entender esto, ¿no es cierto? Yo les he contado que a mí me costó muchos años. Me costó muchos años decirle que sí al Señor,
porque yo sabía que Él me estaba llamando, pero me costó decirle que sí. Pero el Espíritu Santo es el que te llama, es el que te dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y qué hermoso es pensando que el Espíritu Santo que dijo esto, enseguida dice, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Plan no tenía Pablo, no sabía qué podía hacer, pero enseguida el Espíritu Santo le mostró y fueron enviados a una ciudad. Inmediatamente en aquella hora descendieron a Seleucia y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hijo del diablo, como mencionamos recién, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto dice el Espíritu Santo y hablando al Espíritu Santo. Y tenemos que pensar, ¿qué condiciones hay? ¿Qué condiciones tienes para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Pensaste? ¿Sos lleno del Espíritu Santo? Hay algunas condiciones que la palabra de Dios da en el libro de los Hechos para que podamos pensar en que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Habrá algo que tengas que condicionar en tu vida verdaderamente? ¿Qué es lo que Dios nos pide para que seamos llenos del Espíritu Santo? No es cualquier cosa. Y por eso, inmediatamente cuando empezamos a escarbar allí en el libro de los Hechos, en esas condiciones para ser llenos del Espíritu Santo, nos cuesta entender, pero son palabras muy claras. Al principio, nomás cuando leíamos 2:38, Pedro les dijo a la multitud cuando preguntaban, ¿qué debo hacer? Le dijo, ¿qué cosa primero? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para ser lleno del Espíritu Santo. Arrepentimiento, bautismo y perdón, porque dijo, y recibiréis perdón cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A lo mejor hay cosas por las cuales tengo que arrepentirme. Hay cosas por las cuales aún estoy en desobediencia. Quizás no he sido bautizado. Estoy allí expectante, mirando. Quizás otros se bautizan acá. Pero yo, ¿por qué? Te falta algo. Arrepentimiento. Arrepentimiento y obediencia en el bautismo. No puedes quedarte afuera de esto. Y entonces recibirás perdón y serás lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es pensar en eso. Qué bueno es pensar que en otro momento que dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es necesario vivir en actitud de oración y congregación. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, si quieres una manifestación del Espíritu Santo, seguramente en la congregación es donde más se manifiesta el Señor verdaderamente. Si me arrepiento, si confieso, si estoy obediente en el bautismo, el Señor puede llenarme del Espíritu Santo a mí también. Ser veraces a más de oración y congregación. No podemos mentir al Espíritu Santo, decir, sí, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero después estoy mostrando con mi vida que lejos estoy de todo eso. Obediencia. El Espíritu Santo, dice capítulo 5, verso 32, el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Estamos obedeciendo al Señor? A los que le obedecen es que da el Espíritu Santo. Cuando leo la palabra y Dios me dice algo aquí, esto es para vos, ¿le obedezco o digo, Señor, para otro día, para otro momento? Ahora no quiero esto, ahora no quiero aquello, ahora estoy rechazando al Espíritu Santo. Pero Dios da su Espíritu a los que le obedecen. ¿Estoy en obediencia? Cuando leo la palabra, y ahora que estamos en una maratón de palabras, nos empuja para leer, ¿no es cierto? Porque a lo mejor antes pasaban días que ni leíamos la palabra, o leíamos 2 o 3 versículos, pero ahora cuando nos dan 10, 12 capítulos, ¡ay!, nos cuesta. Pero allí es cuando en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, no la leo por leer, sino que tengo que ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor
o aquellos que pueden leer, sino que tengo que ser hacedor de la palabra. Y si obedezco al Señor, entonces es posible ser lleno del Espíritu Santo. Y luego pensamos también qué condición es y qué debe ser mi testimonio afuera. Qué bueno es pensar cuando dice que deben tener buen testimonio de afuera. Buen testimonio, varones de buen testimonio. ¿Qué dicen tus vecinos de vos? ¿Qué es tu vida cristiana? ¿Qué mostrás de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué dicen tus compañeros de colegio? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Hay llenura del Espíritu Santo? ¿Lo ven? Varones de buen testimonio. Necesitamos saber que vivimos de una manera tal clara, transparente, que los demás se dan cuenta que hay algo en nosotros y ese algo es la presencia preciosa, poderosa del Espíritu Santo, varones de buen testimonio. Y también dice que deben ser llenos de fe. Sí, yo creo. Sí, Señor, ¿puedes hacer algo? Tal vez, quizás. Vamos a ver. Llenos de fe. Tengo que creer que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar mi vida, que Dios puede cambiar la vida de mi familia, que Dios puede cambiar cada persona. Es posible, es posible. Solamente se requiere ser varón lleno de fe. Es el don gratuito, no se puede comprar. No. Recibir de gracia la bendición de Dios. Y más, pensamos algo más. Recibir para dar. Toda la Escritura nos va mostrando que los que recibieron el Espíritu Santo estaban dispuestos a dar, imponían las manos sobre otros y otros eran llenos del Espíritu Santo. ¿Te arriesgaste alguna vez a poner manos? Diciendo, te doy la bendición del Espíritu Santo que Dios me ha dado a mí. Esa es una señal de que estamos con el Espíritu Santo, que estamos llenos del Espíritu Santo. Qué precioso tiene que ser eso en nuestra experiencia, en nuestra vida. Y avanzando en el tiempo para terminar pronto, ¿qué resultados deja el ser llenos del Espíritu Santo? Ese resultado es, inmediatamente dice que los apóstoles hablaban con denuedo. La versión de Dios habla hoy dice, todos hablaban acerca de Jesús sin ningún temor. ¿Verdad que muchas veces tenemos miedo de decir, no, ¿qué va a decir este? No le tengo que contar nada, no le tengo que hablar, no le tengo que presentar a Jesús. ¿Pensaste así? Si estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos temor. Tendremos autoridad espiritual. Tendremos autoridad espiritual. Cuando dice que Pedro reprendió al espíritu maligno en aquel hombre, lo reprendió, tenía autoridad espiritual, reprendió al diablo, hijo del diablo, y el Espíritu de Dios trae para nosotros autoridad para vernos enfrentando a personas que están tomadas, poseídas, y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo, hijo del diablo, quien quiera que sea, que haya tomado posesión de una vida que está sumida, atada en las drogas, en el vicio, en la maldad, cualquier cosa que sea que lo tiene sujeto, nosotros podemos declarar verdadera libertad, autoridad espiritual. Y vivimos una vida distinta. En el 2:47, cuando terminaba la lectura que hice al principio, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. Tenían favor con todo el pueblo, tenían favor con todo el pueblo. Verdaderamente, eso es algo que nosotros sentimos. Estaban juntos, comían con alegría y sencillez de corazón. Estaban juntos y comían con alegría. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace, él dice que el Espíritu Santo le ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo cuando llegaron a Jerusalén los apóstoles, y algunos decían que había que añadir la circuncisión y otros decían que no. En un momento se ponen de acuerdo y se ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hay una armonía de relación preciosa que nosotros tenemos que buscar y que tener para tener esa autoridad espiritual verdaderamente, alegría de corazón. Verdaderamente, ¿cuál es tu vida cristiana?
¿Qué cara tenés de alegría? ¿Estamos transmitiendo alegría por decir, vamos a testificar de Cristo? ¿Vamos a decir que Él me salvó, que Él me transformó, que Él me cambió? ¿Puedo hacerlo con alegría de corazón? ¿O lo hago, bueno, mira, me parece bien una vez el Señor? No, tengo que poner alegría en el corazón para transmitir como ellos sentían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso es poder pensar. Y poder pensar que si Dios nos llena del Espíritu Santo, podremos ver la gloria de Dios. ¿Querés ver la gloria de Dios? Sí, es posible. La gloria de Dios en tu vida, transformada, cambiada, renovada, llena del Espíritu Santo. Esto es ver la gloria de Dios. Y terminábamos esta semana con aquellos pasajes que nos refieren al libro de Gálatas, al libro de Romanos, cuando en el libro de Gálatas se nos dice que nosotros podemos tener algo resultado de tener el Espíritu Santo, que es fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es? Fruto ¿de qué? De lo que yo soy, lo bueno que soy. Fruto del Espíritu que mora en mí es lo que me hace producir ese, verdaderamente, gozo, paz, alegría, felicidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley que valga. Si tenés esto, vivís una vida de fruto, con gozo, con paz, con alegría, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre en toda tu vida, en toda tu experiencia preciosa. Y para terminar diciéndonos también lo que el apóstol Pablo expresa cuando leemos la seguridad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo estamos andando? Qué tremendo. Ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante, unos versículos, el apóstol Pablo dice, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. ¿Cómo estoy viviendo? Me pregunto. ¿Cómo vivo cada día? Tengo que vivir conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. ¿Mora el Espíritu de Dios? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego aclara, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por más que lo diga, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es tremendo, terminante. O tengo el Espíritu de Dios, no es que sea religioso, no es que venga a la iglesia, no es que ofrende, no es que diezme, nada. Si no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Él, no soy cristiano, no puedo ni siquiera usurpar el nombre de cristiano. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía porque vieron que había un resultado de una vida plena, de una vida transformada. Somos más que vencedores, dice Pablo, pero para ser más que vencedores tenemos que tener plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¿Entendemos lo que es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Pensamos, ¿está mi vida mostrando que tengo el Espíritu Santo? ¿Realmente estoy testificando, hablando, manifestando el gozo, la alegría de ser lleno del Espíritu Santo? Yo quiero pensar y quiero decirte que es tu decisión personal, que no es ser religioso, que no es venir al culto el domingo, ni venir al culto el miércoles, sino que ser lleno del Espíritu Santo en toda tu vida. A cada uno de nosotros el Señor nos dice esto, sed llenos del Espíritu Santo. Aún a los que están mirando, quizás por internet también, pensar que pueden ser llenos del Espíritu Santo de Dios, si tan solo así lo deciden, si cumplen algunas condiciones como arrepentimiento, bautismo, saber que tienen el perdón de sus pecados, que están dispuestos a congregarse, que serán veraces en todo, que vivirán en obediencia, que tendrán buen testimonio, que estarán llenos de fe, que recibirán como un regalo de Dios el don gratuito
recibir para dar, estar dispuesto a dar y a dar. Qué bueno es pensar, cómo me gustaría, mis hermanos, que la vivencia de haber leído el libro de los Hechos encarne en nosotros en tal forma de decir, no quiero seguir siendo el mismo de siempre, no quiero estar vacío, quiero estar medio lleno. No es posible, este vaso está vacío, está lleno, está medio lleno, nada más que medio lleno. Pero yo quisiera que fuera la plenitud del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Quisiéramos orar al Señor. ¿Querés pensar un momento y decir, esta noche yo deseo ser lleno del Espíritu Santo? Quiero ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, verdaderamente. Inclina tu rostro, ora al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo.